De vuelta, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo? Bueno, Lo voy a si no, si hay conversaciones, voy a empezar, voy a repetirlo 4 veces. Así que para evitarse eso, por favor les pido silencio para que podamos empezar con con esta intervención del doctor Niño. Para mí es un placer y un privilegio presentarlo a Luis Fernando Niño. En realidad me parece que más que presentaciones estamos cumpliendo un acto formal porque el doctor Niño creo que todos lo conocen acá y entre los juristas de este continente y del mundo porque ha reunido las condiciones que así lo determinan porque ha sido un juez excelente del cual estamos privados hace un tiempo y un docente que sigue ejerciendo la docencia afortunadamente. Él es abogado y licenciado en Criminología por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, en esa casa de estudios. Y es expresidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y además es uno de nuestros más antiguos asociados, es socio vitalicio de la Asociación Americana de Juristas y ha honrado en cada uno de estos cargos los principios de los estatutos de la Asociación Americana de Juristas, lo cual quiere decir mucho para todos nosotros. Así que, doctor Niño, muy buenos días a todas y a todos. Sepan dispensar las exageraciones que la amistad provoca. Y permítanme iniciar la intervención. Voy a tratar de ceñirme a mi speech porque soy muy digresivo y estamos muy atrasados de tiempo. Les pido que me permitan, sí, agradecer la cálida acogida que han brindado tanto las autoridades como el pueblo de esta provincia que es la tierra del Samujú y del Xuchán, o sea, el palo borracho blanco y el palo borracho rosado, evocados por el gran poeta Alfredo Beiravé, entrerriano de nacimiento, pero chaqueño por adopción, y que es también la orgullosa comarca del Quebracho Colorado, especie que ha sobrevivido, aunque diezmada durante más de un siglo, por la avidez ecocida del capitalismo, tal como ha sabido recordarnos el notable escritor y periodista Mempo Giardinelli. Y un saludo especial a Resistencia, capital nacional y regional de la escultura, con sus ya casi 700 obras de arte que maravillan a quienes tenemos el placer de visitarla. Me corresponde hablar en este encuentro acerca de la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales y culturales, junto a los que corresponde añadir hoy, como se dijo en la mesa anterior, a los ambientales. Permítanme, no obstante lo específico de ese cometido, ensayar en la primera parte de mi exposición unas breves notas referidas al cuadro general de los derechos humanos. Sé que hay estudiantes aquí y entonces es importante empezar por decir gracias, Milena, gracias, chicos. Fue el jurista checo Karel Vacek quien en 1979, cumpliendo funciones como secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, propuso clasificar a tales derechos por generaciones, apelando a los 3 valores que integran el lema oficial de la República Francesa: liberté, égalité, fraternité. Aun cuando pueda resultar obvio, cabe apuntar que tal manera de encuadrarlos no implica, de modo alguno, diferencia de rango o categoría,
sino que responde en rasgos generales al hecho de haber logrado su formal reconocimiento en diferentes etapas históricas. De tal suerte, se coinciden con notar como derechos de primera generación a aquellos contenidos hoy básicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución del 16 de diciembre de 1966. Genéricamente, son derechos civiles los vinculados a la integridad y seguridad individual frente al poder estatal, y políticos los que garantizan la participación de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político, junto a las libertades que la posibilitan: la información, la expresión y la asociación. La consagración puntual de tales derechos reconoce tres antecedentes indiscutibles. Son ellos, por orden cronológico, la Declaración de Derechos de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, en el marco del proceso revolucionario que enfrentó a las 13 colonias británicas afincadas en América del Norte con su metrópoli; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de ese mismo año; y en tercer lugar, el Decálogo de Enmiendas que complementó a la Constitución estadounidense de 1787, presentado el 25 de septiembre de 1789, el cual conformó en rigor la verdadera Carta de Derechos de esa Constitución. No es ocioso señalar incidentalmente que en ninguno de esos tres hitos normativos se contemplaban los derechos de los esclavos ni de las mujeres. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, debieron transcurrir 89 años a contar de la Declaración de Virginia para la completa abolición formal de la esclavitud, puesto que ella fue resistida por el estado de Texas hasta el 19 de junio de 1865. Y 130 años para que la 19ª enmienda, promulgada el 18 de agosto de 1920, consagrara el derecho femenino al sufragio. En cuanto a Francia, vale consignar que fue apenas el 4 de febrero de 1794 que la Convención Nacional resolvió abolir la esclavitud. En la metrópoli, claro está, ya que respecto de las colonias francesas, tal medida legislativa demoró más de medio siglo, hasta el 27 de abril de 1848. Y es del caso recordar asimismo que la dramaturga y filósofa política Marius, que ayer evocara nuestra querida Pila Mingersky, más conocida por su seudónimo de Olympe de Gouges, pagó con cárcel su autoría de la obra teatral La esclavitud de los negros, registrada en 1785 en el repertorio de la Comédie Française, y que no es exagerado suponer que su audaz Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, publicada en 1791, haya pesado, junto a su espíritu federalista y a su afinidad con los girondinos, en la decisión de conducirla a la guillotina el 2 de noviembre de 1793. Al constitucionalismo liberal se debió la consolidación de estos derechos civiles y políticos en la cima de los ordenamientos jurídicos de nuestro universo cultural a lo largo del siglo XIX, limitando el poder estatal y preservando un ámbito de libertad a los individuos. De más está decir que de 2 siglos y medio después de aquellos célebres pronunciamientos, ese primer muro de contención subsiste trabajosamente mantenido, cuando no siniestramente franqueado, por la potencia punitiva o por modalidades más sofisticadas pero contundentes, como el racismo institucional en las más diversas latitudes. Pues bien, paralelamente, diversos factores, tales como la universalización del sufragio, así como las corrientes del reformismo, desde la liberal, con John Stuart Mill como figura descollante, hasta la social, con Edward Bernstein, el firme impulsor de la socialdemocracia europea, pasando por la vertiente católica, que remató ya en el siglo XX en la figura de Jacques Maritain, confluyeron estos factores en la generación de una conciencia social que pugnaba por exigir al Estado,
aún bajo el marco del capitalismo, cierta intervención que permitiera compensar desigualdades, tanto las naturales como las derivadas del funcionamiento del propio sistema. Sin desmedro de tales elementos, el agente catalizador de dicho proceso fue, claro está, el surgimiento y afianzamiento del movimiento obrero junto al internacionalismo propugnado desde el propio texto del manifiesto de Carlos Marx y Federico Engels en 1848. En América se sumaron a los ya referidos otros ingredientes, como los antagonismos derivados de diferencias étnicas y lingüísticas en distintas regiones de un mismo territorio. Ese heterogéneo cúmulo de piezas permite comprender por qué la más temprana expresión constitucional de los que hoy se consideran derechos humanos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, añadimos ambientales, hubo de surgir en México, en pleno periodo revolucionario, al desmoronarse la prolongada dictadura de Porfirio Díaz. La Constitución de 1917, publicada el 5 de febrero de dicho año, incorporó en su artículo 3º la educación laica y gratuita. En el 27º, medidas estatales tendentes, textualmente, a una distribución equitativa de la riqueza pública, tales como el fraccionamiento de los latifundios. Y en el artículo 123, un extenso catálogo de reglas laborales y previsionales, comenzando por la duración máxima de 8 horas de la jornada laboral y el salario mínimo universal. Yerra, pues, el profesor español Carlos Villán Durán, al afirmar en su Historia y Descripción General de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, cito textualmente, el primer texto en que se reconocieron estos derechos en la historia de la humanidad fue en la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, que es del 4 de enero de 1918, año en que terminó la Primera Guerra Mundial, en plena época de desarrollo de la Revolución Rusa. Lo cierto es que, tras estos precedentes a los que cabría añadir el representado por la Constitución de Weimar del 14 de agosto de 1919, debieron transcurrir 3 décadas y una Segunda Guerra Mundial para que la humanidad contase con un documento de alcance mundial en el que se consagraran los más básicos derechos de segunda generación. A ellos hace referencia 7 de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Sin desmerecer la importancia de dicha declaración, que, como lo destaca la propia ONU en sus documentos oficiales, ha inspirado y facilitado la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, todos los cuales contienen referencia a ella en sus preámbulos, las fórmulas que en ellas se emplean para estatuir tales derechos adolecen de una imprecisión que desdibuja su vigor como reglas a cumplir. Así, por ejemplo, en el artículo 22º se hace depender textualmente la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de toda persona del esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. Y en el 28º se enuncia el derecho de toda persona, cito textualmente, a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esa declaración se hagan plenamente efectivos. Una afirmación en modo subjuntivo tan ambiciosa como ilusoria si no la acompañan medidas más concretas. En lo que concierne al tema que nos convoca, el más importante de los tratados derivados de aquella Declaración Universal ha sido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en Nueva York, al igual que el mencionado en primer término, el 16 de diciembre de 1966. Con su texto sucede algo similar a lo apuntado precedentemente respecto de la declaración, si bien en un tono más realista se refiere a un compromiso de los Estados partes tendente a la adopción de medidas en miras a lograr progresivamente la efectividad plena de los derechos que en él se reconocen, según reza su artículo 2. En la República Argentina, como sabemos, ambos pactos conforman el bloque de constitucionalidad federal
como acertó a denominarlos el recordado profesor Germán Vidal Campos, al conjunto normativo de mayor jerarquía conformado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de esa ley fundamental. Si pasamos al plano continental, en el artículo 34 de la Carta de la OEA de 1948, se alude al convenido por los representantes de los Estados miembros en cuanto a dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de metas básicas, algunas de las cuales, desde su propia formulación, contrastan fuertemente con lo sucedido en los casi 3/4 de siglo que nos separan del momento de su redacción, tales como la distribución equitativa del ingreso nacional o los sistemas impositivos adecuados y equitativos en orden a lograr, textualmente, la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso. La misma propuesta de buenas intenciones ocupa el único artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, el 26º, cuyo propio epígrafe, desarrollo progresivo, da cuenta de que en rigor se trata de una expresión de deseos lanzada a un incierto futuro. Recordemos que, según reza tal precepto, los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la organización de la Carta, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas. Tal como se sostiene en un documento del Consejo de Europa titulado La evolución de los derechos humanos, diversas razones obstan a la plena aceptación por parte de las clases dirigentes de los derechos de segunda generación. Una de ellas, como se expresa en ese documento del Consejo de Europa sin rodeos, es, y cito textualmente, sin duda alguna, que velar por el respeto de los derechos sociales y económicos de todos los habitantes del mundo requeriría una redistribución masiva de los recursos y, todo textual, los políticos saben muy bien que este no es el tipo de política que gana votos, razón por la cual sugieren que los derechos sociales y económicos no son realistas ni realizables, al menos a corto plazo, y que habría que intentar alcanzarlos de forma gradual. Enfoque que, como acabamos de repasar precedentemente, fue el que se ha impuesto en los concisos enunciados dedicados al asunto a nivel mundial y continental. Conforme a esa visión, bastaría entonces con que los gobiernos den a conocer que están tratando de tomar medidas para la consecución de esos objetivos en algún momento en el futuro. Mientras que, como se destaca en ese documento del Consejo de Europa, muchos estudios independientes demuestran que existen recursos y experiencia suficiente en el mundo en orden a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas y todos si se hiciera un esfuerzo concertado. Otro argumento falaz, pero efectista y enormemente difundido, al que se recurre para explicar la supuesta imposibilidad de brindar efectiva cobertura a los derechos de segunda generación, también consignado en el documento del Consejo de Europa, consiste en la pretendida diferencia teórica entre ellos y los de primera generación. Según se afirma, apelando al sentido común, los derechos civiles y políticos se traducirían en puros deberes de abstención por parte de los gobiernos de determinadas actividades lesivas para los individuos, en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales requerirían una intervención positiva de los primeros que se reputa irrealizable, como por ejemplo la seguridad alimentaria universal. Sin embargo, los derechos de primera generación no son simplemente negativos de cara al Estado, puesto que le imponen la adopción de infinidad de medidas tendientes a resguardarlos, tales como,
por mero ejemplo, la capacitación integral de las agencias policiales y demás fuerzas de seguridad y la creación y mantenimiento de estructuras de control institucional como los que corresponden ejercer a los ministerios públicos y a los poderes judiciales en cada país. Paralelamente, los derechos de segunda generación también exigen, en el marco del sistema capitalista, abstenciones a las que los gobiernos deben o deberían atenerse, tales como la concesión de beneficios impositivos a determinadas empresas o a grandes productores de materias primas, o el fomento de mayor desarrollo a regiones que ya cuentan con una ventaja relativa respecto de otras, o la imposición de aranceles que impliquen gravámenes a países en desarrollo, o medidas unilaterales de bloqueo a terceros países por estrictas razones políticas o ideológicas. Finalizo entonces esta primera parte de mi intervención. Adentrarnos en el tema de los derechos de tercera generación o aventurarnos a debatir acerca de una cuarta o hasta quinta o sexta generación, como propone el filósofo y escritor chileno Helio Gallardo, radicado en Costa Rica desde Pinochet, nos alejaría definitivamente del tema central. Baste apuntar que, si se avanza en tal sentido, es debido a la cabal comprensión de que solo se logrará que todos aquellos derechos formalmente reconocidos en las cartas de 1948 y en los dos pactos reiteradamente mencionados logren efectiva concreción en la medida en que se encaren seriamente tópicos tales como el derecho al desarrollo sostenible en los términos trazados en la Declaración de Johannesburgo de 2012, que define como tal el proceso mediante el cual se satisfagan las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. Precisamente la urgencia por poner coto al enorme deterioro padecido por el planeta Tierra y la amenaza de una catástrofe ecológica de imprevisibles consecuencias han conducido a incluir, junto a los derechos humanos de segunda generación, a los ambientales, como lo mencioné al comienzo. Bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Empero, ejemplificando, debieron transcurrir 4 décadas para que, frente a un caso sometido a su jurisdicción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano del sistema, concentrara su decisión en la directa violación del derecho a la salud, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 del pacto. La demorada asunción por parte de ese alto cuerpo de la recta operatividad del consabido artículo 26 de la Convención Americana se explica por la tendencia a orientar el análisis de los casos arribados a su conocimiento y decisión hacia la virtual violación de derechos civiles y políticos, obviando la ocurrencia de flagrantes transgresiones a las obligaciones estatales derivadas de normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Y en desmedro, pues, de la puntual exigibilidad de los derechos de segunda generación, a cuyo logro progresivo de plena efectividad están comprometidos los Estados parte. Baste ilustrar ese discutible sesgo, esa traslación, desde la actuación inicial de la Corte Interamericana, con la mención de algunos casos en los que, más allá de los atropellos a elementales derechos civiles, emergía el craso incumplimiento por parte de los estados denunciados de deberes no menos básicos referidos a los órdenes económico, social y cultural. En la sentencia recaída en Villagrán Morales y otros versus Guatemala, de fecha 19 de noviembre de 1999, se declaró responsable a dicho Estado centroamericano por un sinnúmero de infracciones de deberes e incumplimientos de mandas protagonizados por agentes de seguridad en perjuicio de niños en situación de calle. Se enunciaron prolijamente las disposiciones que la Corte consideró violadas, pero ninguna alusión específica mereció el compromiso estatal de efectivizar los derechos igualmente primordiales
consignados en el reiteradamente citado artículo 26, cuya clara inobservancia delataba la propia condición de abandono material y moral que tales niños se encontraban a la hora de ser, por añadidura, objeto de amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso homicidios. En lugar de ello, se hizo énfasis en el derecho a la vida, deduciendo a partir de él, en el párrafo 144 de ese fallo, el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Apenas en el voto concurrente de los jueces Cansado Trindaggi y Abreu Burelli se profundizó en el sentido de identificar el derecho a la vida con el de vivir con dignidad, perteneciente al mismo tiempo, tal como sostuvieron textualmente ambos magistrados, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Fin de la cita. Análogamente, en la sentencia recaída en el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, del 2 de septiembre de 2004, pese a haberse acreditado graves deficiencias de recursos y de infraestructura en el instituto, y el sometimiento de los menores internos en ese lugar, en el Instituto de Reeducación del Menor, a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, en vez de ser rehabilitados en el instituto para una reinserción satisfactoria en la sociedad, la concurrencia de claras violaciones a los derechos de segunda generación, especialmente los sociales y culturales, quedó absorbida tácitamente por aquellos referidos a la vida, la seguridad y la protección de las víctimas por su mera condición de menores de edad. Otra destacada componente de la Corte Interamericana, la jueza Margaret May Macaulay, abogó firmemente por el debido tratamiento en las sentencias de ese Supremo Colegiado de las puntuales infracciones al compromiso de los Estados de cara a los derechos económicos, sociales y culturales. Y lo hizo en un voto particular en la sentencia del caso caratulado Furlan y Familiares versus Argentina, sentenciado el 31 de agosto de 2012. Hace falta tanta agua para apagar tanto fuego. Vale consignar que dicho caso fue el primero en el que los demandantes contaron con la representación del Cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos, creado por iniciativa de la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, y del juez de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, y que alcanzó concreción merced al respaldo otorgado por la jueza Cecilia Medina Quiroga, en ocasión de desempeñarse como presidenta de ese alto tribunal. El asunto en cuestión versaba sobre la responsabilidad del Estado argentino a raíz de la grave lesión sufrida por un adolescente mientras jugaba con otros niños en un predio abandonado por el ejército, inmueble que no contaba con alambrado o cerco perimetral que impidiera el ingreso al mismo. Al colgarse de un travesaño, una pieza de entrenamiento militar cayó sobre su cabeza, causándole un traumatismo encefalocraniano con pérdida de conocimiento y fractura del hueso parietal derecho, cuadro que derivó en una discapacidad que afectó sus posibilidades de desarrollo educativo y de relación con sus pares. Una vez más, la Corte Interamericana invocó en sus fundamentos el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, elementos todos, claro está, incluidos en la Convención Americana, así como en el Protocolo de San Salvador, y aludió inclusive a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y a la Convención de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad. Pero no acudió al argumento de la violación del artículo 26, lo que condujo a la juez May Macaulay a pronunciarse separadamente, subrayando que una interpretación de buena fe conduce a reconocer que la Convención Americana no establece distinciones al señalar que su jurisdicción cubre todos los derechos establecidos entre los artículos 3 y 26 de la Convención, razón por la cual debió resolverse el conflicto
cito textualmente, desde una perspectiva que contemple la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales bajo el alcance del artículo 26 de la Convención Americana. Similar desviación hacia los derechos de primera generación se observa en el fallo recaído en el caso Suárez Peralta versus Ecuador, originado en la mala praxis médica protagonizada por una persona que carecía de la debida habilitación en el ámbito de una clínica privada, cuya intervención quirúrgica sobre el cuerpo de una joven mujer derivó en la necesidad de practicarle múltiples operaciones. En su sentencia del 21 de mayo de 2013, la Corte resolvió el asunto en favor de la parte actora, pero una vez más se valió para decidir de los preceptos referidos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención. Tal como sucedió en los casos precedentemente citados, fue en un voto concurrente, en este caso suscripto por el juez Eduardo MacGregor Poisson, que se puso en evidencia la objetable remisión del alto cuerpo jurisdiccional a la violación de derechos humanos de primera generación, frente a notorios menoscabos de otros atinentes al desarrollo progresivo como el de salud. El afamado magistrado mexicano sostuvo sin ambajes en el párrafo 11 de su voto particular, y cito textualmente, sin negar los avances alcanzados en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales por la vía indirecta y en conexión con otros derechos civiles y políticos, que ha sido la reconocida práctica de este Tribunal Interamericano, en mi opinión, este proceder no otorga una eficacia y efectividad plena de esos derechos, desnaturaliza su esencia, no abona al esclarecimiento de las obligaciones estatales sobre la materia y, en definitiva, provoca traslapes entre derechos, lo que lleva a confusiones innecesarias en los tiempos actuales de clara tendencia hacia el reconocimiento y eficacia normativa de todos los derechos, conforme a los evidentes avances que se advierten en los ámbitos nacionales y en el derecho internacional de los derechos humanos. La situación de una niña de corta edad contagiada con el virus de inmunodeficiencia adquirida a raíz de una transfusión proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja, practicada también en una clínica privada, sin haberse analizado suficientemente tal fluido en ninguna de estas instituciones, se había traducido, además de la clara afectación, esto es en el caso González Lluy y otros versus Ecuador, el 1 de septiembre de 2015, una clara afectación de la salud de la pequeña y otras graves consecuencias para ella y para su familia, entre ellas la discriminación padecida en el ámbito del sistema educativo por decisión de las autoridades de la escuela a la que ella concurría. Esa circunstancia, la discriminación en el plano educativo, condujo a la Corte Interamericana a echar mano del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, del 17 de noviembre de 1988, afirmándose entonces, de cara a este caso, a González Lluy y otros versus Ecuador, que había resultado transgredido el derecho a la educación. Fíjense que no se habla del derecho a la salud, que era claramente el transgredido de una manera lisa y llana. Tal conclusión apareció ligada en la mencionada resolución al principio básico de igualdad y al criterio de razonabilidad, echándose en falta, por tanto, una visión más amplia que inscribiera tal comportamiento discriminatorio en el marco de carencia de los derechos sociales más elementales, padecida tanto por la niña como por su grupo familiar. Asimismo, en lo referido al derecho a la salud, aunque se predicó sobre la interdependencia de los derechos de primera y segunda generación y se aludió al deber de los estados de adoptar medidas positivas en función de las necesidades particulares de los sujetos de derecho, no se aludió al artículo 26 de la Convención, sino que se hizo pie en el derecho a la vida, a la integridad personal de la víctima y su familia. Nuevamente fue el juez Eduardo MacGregor Poisson quien en su voto particular apuntó a 3 elementos que consideró fundamentales para el desarrollo del propio sistema interamericano de derechos humanos y que no habían recibido el debido tratamiento en la sentencia, a saber,
el concepto de interseccionalidad en materia de discriminación, la posibilidad de haber abordado el derecho a la salud de manera directa y eventualmente haber declarado la violación del artículo 26 de la Convención Americana y la necesidad de seguir avanzando hacia la justiciabilidad plena de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. Tiempo después, el 29 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta su sentencia en el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala, centrado en el accidente fatal sufrido por una mujer privada de libertad, aquejada de diabetes y discapacidad visual y motora, que falleció como consecuencia de una caída de la silla de ruedas con la que se desplazaba en la prisión donde se hallaba alojada. A pesar de que el Estado demandado no había realizado diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que la infortunada mujer padecía, ni las necesidades específicas del tratamiento correspondiente, falencias que se estimaron vinculadas con el agravamiento de sus enfermedades, la amputación de una de sus piernas, retinopatía diabética y enfermedad de arteriosclerosis oclusiva, la Corte no acudió al artículo 26 de la Convención, centrándose en el derecho a la vida y a la integridad personal. En el párrafo 71 de su voto particular, el juez Ferrer MacGregor Poisson no solo repitió la advertencia vertida en ocasiones anteriores, sino que calificó de retroceso jurisprudencial la ausencia de mención del derecho a la salud en la sentencia respectiva. Por fin, como he mencionado con anterioridad, tras 40 años de vigencia de la Convención Americana, el 8 de marzo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió por primera vez un caso en el que se sancionó la directa violación del artículo 26 de dicha convención en relación con el derecho social fundamental de la salud, y más específicamente con la prestación de medidas de carácter básico en ese rubro, a lo que se unía la identificación de las personas adultas mayores como un grupo merecedor de especial protección. Se trató del caso Poblete Vilches y otros versus Chile, y también en este trámite participó el destacado Cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos. Rápidamente, el asunto había sido sometido a la jurisdicción de la Corte por la Comisión Interamericana, alegando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por las acciones y omisiones que tuvieron lugar entre el 17 de enero y el 7 de febrero de 2001, fechas en las que Vinicio Antonio Poblete Vilches, un adulto mayor, había ingresado y reingresado respectivamente a un hospital público de la ciudad de Santiago, falleciendo en la última oportunidad. La Corte Interamericana estimó acreditado que en el caso no se había garantizado al aludido ni a tales familiares el acceso a un consentimiento libre e informado sobre su real estado y sobre los tratamientos a seguir, condición esencial atinente al derecho a la salud, así como a la autonomía y a la dignidad de la persona afectada y de sus familiares. De tal manera, consideró que el Estado chileno violó no solo las obligaciones derivadas del recordado artículo 26 de la Convención, en punto al derecho a la salud, reforzadas en esta ocasión por tratarse de un adulto mayor, sino también todos los preceptos relativos a la libertad y seguridad personal, a la honra, dignidad, libertad de pensamiento y de expresión. Continúo. El 23 de agosto del mismo año, manteniendo la senda trazada en este caso que acabo de mencionar, de Poblete Vilches, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a diversos derechos, entre ellos el derecho a la salud, cometidos en perjuicio de 49 personas que viven o vivieron con el VIH y el de sus familiares, en el caso Cusculpi Baral y otros versus Guatemala. Allí en particular la Corte encontró que distintas omisiones del Estado en el tratamiento médico de las víctimas constituyeron un incumplimiento del deber de garantizar a aquel derecho y que el impacto de esas omisiones provocó violaciones al derecho a la vida y la integridad personal de algunas de ellas. Adicionalmente, la Corte determinó que la omisión de garantizar una atención médica adecuada a las mujeres, a 2 mujeres embarazadas que viven con VIH, constituyó un acto de discriminación y que la inacción estatal en materia de protección al derecho a la salud de la población que vive con el VIH en Guatemala
constituyó una violación al principio de progresividad contenido en el artículo 26 de la Convención Americana. Es del caso poner de relieve que a la hora de tal fallo, 15 de las 49 personas eventuales beneficiarias de la acción emprendida habían fallecido, así como que los diagnósticos relativos a tal infección databan de diversas fechas, desde 1992 a 2004, estamos hablando de 2018, ¿verdad? Igualmente se constató que algunas de ellas tenían una o varias de las siguientes condiciones. Contrajeron enfermedades oportunistas, en algunos casos fallecieron, como digo, eran personas de escasos recursos, eran madres o padres que configuraban el sustento económico y o moral de sus familias, contaban con baja escolaridad. Los efectos de su condición como personas que viven con VIH no les había permitido realizar la misma actividad previa a su contagio y vivían en zonas alejadas de las clínicas donde debían recibir atención médica, o bien eran mujeres embarazadas. El reconocimiento de la transgresión de otros derechos de segunda generación se vio igualmente obstaculizado durante un largo periodo por la clara tendencia de la Corte Interamericana a reducir el alcance de sus fallos a fórmulas más genéricas alusivas a derechos elementales como la vida o la integridad personal. En relación con el derecho al trabajo, por ejemplo, existieron diversas decisiones del Pleno de la Corte Interamericana, como la adoptada en el caso Acevedo Buendía y otros, cesantes y jubilados de la Contraloría versus Perú, fechada el 1 de julio de 2009, en la que si bien se consignó que el artículo 26 de la Convención Americana, que consagra los derechos económicos, sociales y culturales, se encuentra en la parte primera de dicho instrumento, que es titulada Deberes de los Estados y Derechos Protegidos, y por ende está sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2, señalados en el capítulo 1, enumeración de deberes, y se recordó asimismo, cito textualmente, la interdependencia existente entre derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. En definitiva, se estimó que en la especie no existió la violación directa al artículo 26 de la Convención. Años más tarde, distanciándose de tales ambigüedades en un voto conjunto, el ya mencionado juez Ferrer MacGregor Passó y el magistrado brasileño Roberto Caldas discreparon abiertamente con la decisión de la Corte de no involucrar en la sentencia del 25 de julio de 2015, recaída en el caso Canales Huapaya y otros versus Perú, un análisis de la violación del derecho al trabajo en el marco del artículo 26 de la Convención Americana. Fundaron su disidencia en la clara vinculación del citado precepto con el principio pro persona contenido en la norma de interpretación del artículo 29 de la Convención. En efecto, atendiendo a lo previsto en el referido 29 de la Convención Americana, ninguna disposición de dicho tratado puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Luego, aplicados esos criterios conforme al principio pro persona, la interpretación del artículo 26 no solo no debe limitar el goce y ejercicio de los derechos previstos en las leyes de los estados, entre los cuales se encuentra la Constitución Nacional de los Estados o los derechos previstos en otras convenciones, sino que esas leyes y convenciones deben utilizarse para asegurar el mayor nivel de protección. Así, para saber qué derechos derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de la OEA, en términos con lo dispuesto en el artículo 26, además de atender a su texto, podría acudirse a las leyes nacionales y a otros instrumentos internacionales, incluida la Declaración Americana. Interesa destacar que en el precedente de mención, Canales Huapaya y otros versus Perú, ni la Comisión Interamericana ni los intervinientes comunes habían alegado la violación del artículo 26 de la Convención Americana, pese a lo cual los magistrados disidentes echaron mano del principio iura novit curia, sólidamente respaldado por la jurisprudencia internacional
que permite estudiar la posible violación de las normas de convención que no han sido alegadas. Añado por fin a esa cita de algunos precedentes de la Corte Interamericana representativos del tratamiento dispensado al ámbito laboral, una concisa referencia al caso Lagos del Campo versus Perú, sentenciada el 31 de agosto de 2017. El hecho principal que dio motivo, en definitiva, a la intervención del Alto Tribunal fue el despido del señor Alfredo Lagos del Campo, el 1 de julio de 1989, fíjense, 28 años antes, como consecuencia de declaraciones por él realizadas a una revista denunciando maniobras de chantaje y coerción para concretar elecciones internas fraudulentas por parte del directorio de la empresa transnacional para la cual él había trabajado durante más de 13 años. Por cierto, las elecciones en cuestión resultaron oportunamente anuladas por el Ministerio de Industria de Perú, o sea que tenía razón el señor, ordenando convocar a un nuevo proceso, lo que no impidió que la empresa transnacional despidiera a Lagos del Campo por supuesta falta grave de palabra en perjuicio del empleador. En el fallo recaído, la Corte por mayoría reconoció la violación directa del artículo 26 de la Convención Americana, recordó su competencia para atender y resolver en controversias relativas a dicho artículo, dio por probado que se trató de un despido discriminatorio y sostuvo que ante un despido de tal carácter, el Estado no adoptó las medidas adecuadas para proteger la vulneración del derecho al trabajo imputable a terceros, deteriorando la estabilidad laboral y demás beneficios de la seguridad social. Concluyo entonces este segundo segmento de mi exposición, son 3 nada más y el otro es más corto, poniendo de relieve el tortuoso itinerario recorrido durante varias décadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en orden a declarar violaciones directas a los derechos económicos, sociales y culturales cometidas por los Estados parte y sus agencias. Nótese que apenas en 2017 encontramos franca respuesta a una abierta violación al artículo 26 del Pacto en el concerniente al derecho al trabajo y en 2018 sucedió otro tanto con el derecho a la salud y a la seguridad social. Si a ello se suma la distancia cronológica entre la afectación a los derechos de las víctimas y la respectiva sentencia de la Corte Interamericana, 17 años en el caso de Poblete Vilches, 28 años en el de Lagos del Campo versus Perú, y se toma en cuenta, por añadidura, que dicha Corte resuelve unos 30 casos por año, esta es otra realidad poco conocida, se torna de toda evidencia que la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales debe plantearse ante los tribunales de cada país, concentrando todos los esfuerzos en procura de su justo y rápido reconocimiento. La senda que los órganos del sistema interamericano han comenzado a transitar en los últimos tiempos es una guía invalorable para los abogados públicos o privados encargados de representar a sus respectivas víctimas. Sus estándares, que como ha sabido señalarlo Lorraine Burgos-Larsen, catedrática de Derecho Público de la Université Paris I, catedrática también en Andorra, van pasando de la prudencia a la audacia en esta materia y constituyen valiosos insumos para los juristas. Pero la labor esencial a desplegar debe tener como escenario los respectivos foros locales, sin depositar exageradas expectativas en la dinámica de aquel sistema que en más de un caso, y lo digo sin el mínimo sarcasmo, arrojó como resultado tangible las reparaciones dirigidas a los deudos de los directamente agraviados. En la última parte de mi alocución hago referencia, en consonancia con lo sostenido precedentemente, a las experiencias locales, muy pocas, en materia de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. En relación con los derechos laborales, es escasamente discutible que en Argentina ha tenido lugar, desde mediados de los años 40 del pasado siglo, una fuerte corriente de justiciabilidad de los derechos individuales y colectivos vinculados con el mundo del trabajo. Desde dicha época, mediados de los años 40, se afianzaron mecanismos de negociación, tanto en el plano político como en el económico, en los que fueron actores esenciales el Estado, los sindicatos y la patronal.
Por decreto ley 28.160 del año 44, se dictó el Estatuto del Peón Rural. Mediante el decreto 32.347 de noviembre del mismo año, se crearon los primeros tribunales de trabajo para la capital federal y los territorios nacionales. Y en 1949, ya bajo la presidencia de Juan Perón, se sancionó una nueva constitución que, tras la enunciación de los derechos civiles y políticos, proclamaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, a la vez que establecía la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Aunque dicha carta sucumbió tras el derrocamiento del célebre mandatario, la conciencia social aquilatada desde entonces permeó la doctrina y los debates jurisprudenciales en materia laboral. Cuestiones como el alcance del principio indubio pro operario, consagrado en el artículo 9 de la Ley del Contrato de Trabajo 20.744, aún vigente, sancionada y promulgada en septiembre de 1974, no por acaso durante la primera gestión de peronismo posterior a los 18 años de su proscripción, así como los límites a ius variandi y a las facultades disciplinarias del empleador, plasmados en los artículos 66 y 67 de esa misma norma, reconocen su matriz en aquel periodo. A pesar de ello, la resolución judicial de los litigios ha variado al compás de las alternativas políticas de cada época y de los consiguientes cambios en la legislación, así como en la composición del más alto Tribunal Nacional. Un claro ejemplo de estos vaivenes lo aportó la ampliación de los miembros de dicha Corte Suprema de 5 a 9, en virtud de la Ley 23.774 de abril de 1990, impulsada por el gobierno de Carlos Menem, al comienzo de una década claramente marcada por la impronta neoliberal. Una modificación institucional a la que el ingenio popular supo denominar mayoría automática, pues ese resorte permitió al Poder Ejecutivo profundizar sus políticas sin mayores trabas en sede tribunalicia. Luego, entrado ya el siglo XXI, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fueron incorporados a la Corte Suprema otros integrantes, entre los que cuadra destacar al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Allí se modificaron criterios adoptados en los años anteriores y se avanzó en el reconocimiento de los derechos del trabajador y en el aprovechamiento del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos. Valga un par de ejemplos. En el caso Bisotti, Carlos Alberto contra AMSA sobre despido, sentenciado el 14 de septiembre de 2004, ya con Zaffaroni como miembro de la Corte, se hizo lugar a la impugnación de la constitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que había sido modificado precisamente durante la década menemista mediante la Ley 24.013, en cuanto tal reforma limitaba la base salarial del cálculo de las indemnizaciones por despido sin justa causa. Por su parte, en el caso Aquino y Sacio contra cargos servicios industriales por accidente, Ley 9688, zanjado el 21 de septiembre de 2004, que versó acerca de la inconstitucionalidad de otra norma referida a los riesgos de trabajo y a la indemnización por accidentes y enfermedades laborales, introducida mediante Ley 24.557, sancionada en la fatídica década de los 90 y luego puntualmente derogada por la Ley 26.773 del año 2012. Razones de tiempo me impiden pormenorizar respecto de otros antecedentes valiosos relacionados con el derecho a la retribución justa, al salario mínimo y a la tutela. Hora cumplida, bueno, déjenme, son unos pocos párrafos más. Y a la tutela contra el despido arbitrario, como ocurrió con Ortiz Graciela contra Serpa de Torres, Nidia y otra, una empleada doméstica, del 23 de agosto de 2018, o con el derecho a la actividad sindical e igual protección contra el despido arbitrario, como sucedió con Varela José Gilberto contra Disco, otra multinacional, Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre amparo sindical, sentenciada el 4 de septiembre de ese mismo año. Con referencia al derecho a la salud,
principalmente a partir de la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema Argentina y los tribunales inferiores han hecho cita expresa de las obligaciones contraídas por la Nación a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Así, por ejemplo, en el caso campodónico de Bebiacqua, del 24 de octubre de 2000, referido a la provisión de medicamentos a niños con discapacidad, se aludió al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el amparo colectivo promovido por la ONG Asociación Bengalensis, fallado el 1 de junio de 2000, que demandaba el cumplimiento de la ley de SIDA, la ley 23.798, en punto a proveer a las personas afectadas la medicación necesaria para su tratamiento, con mención del mismo artículo del pacto, y con la admonición de que el Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tiene además el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. Y lo mismo ocurrió con la el fallo de Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta contra el Ministerio de Salud. Por último, haré referencia a una acción de habeas corpus colectivo en cuya culminación intervino la Corte Suprema de Justicia, poniendo en juego un sólido conjunto de normas nacionales e internacionales de jerarquía constitucional. Dos organismos públicos, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación, accionaron en representación de las mujeres privadas de su libertad en el centro de detención de mujeres, algunas embarazadas y otras que optaron por permanecer con sus hijos menores de 4 años, acogiéndose a lo que la ley de ejecución autoriza. La demanda tuvo por objeto el reconocimiento del derecho a percibir los beneficios de la ley 24.714 de asignación familiares, que les había sido denegada a esas mujeres privadas de libertad que estaban trabajando en prisión, embarazadas o con niños menores de 4 años, y había sido denegada por la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, por el Servicio Penitenciario Federal y por el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del propio Servicio Penitenciario Federal. En rigor, se demandaba la asignación familiar para las internas que trabajan y para las que no lo hacen, según los casos, la asignación universal por hijos y la asignación universal por embarazo. Rechazada la pretensión en primera y en segunda instancia, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos interpuestos por los denunciantes y ordenó a la ANSES que en los casos en que correspondiera y conforme a la normativa legal aplicable, otorgara al colectivo actor los beneficios de la ley mencionada. Contra tal pronunciamiento, el ANSES o la ANSES interpuso el recurso extraordinario y la denegación dio lugar al recurso de queja ante la Corte Suprema. El 11 de febrero de 2020, dicho alto tribunal desestimó la queja sobre la base de diversos razonamientos. Sostuvo que el derecho al otorgamiento por parte del Estado de los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero aludió también a lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, sobre el régimen de seguridad social especial e integral. En fin, las pautas están fijadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y elucidadas a nivel regional por la Corte y la Comisión Interamericana. El principio de progresividad contenido en el artículo 2, punto 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su necesaria contrapartida, el de no regresividad, son las herramientas con las que contamos los juristas para avanzar en la concreción de tales derechos, con dos añadidos nada despreciables. Comprometerse a avanzar hacia la plena efectividad de los derechos reconocidos implica garantizar desde ya ciertos contenidos mínimos, porque se habla de progresividad, algo tiene que haber de entrada. En segundo lugar, un deber en cabeza de los Estados parte no es progresivo sino inmediato, y de él se ocupa el punto 2 del mismo artículo 2 del pacto, el deber de no discriminar en punto al ejercicio de tales derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Compañeras y compañeros juristas, en su célebre obra La lucha por el derecho, Rudolf von Jhering enseñó
que la esencia del derecho consiste en la acción y que la libertad de acción es para el sentimiento legal lo que el aire para la llama. Y en uno de sus versos, el poeta mendocino Armando Tejada Gómez lo plasmó a su manera. Como dicen los bolches, la libertad se ejerce. La exigibilidad de los derechos de segunda generación depende de nosotras y nosotros. Contra todos los pronósticos adversos, no decaigamos en la lucha por un mundo más justo. ¿Un minuto para la pregunta?